Pues mira, Javier, no podemos hablar de una situación universal, sino que varía mucho de familia en familia, de región en región del país. Lo que te puedo decir en términos así amplios es que los niños pequeños, de obviamente preescolar, primero, segundo, tercero de primaria, en general están muy contentos porque están en su casa, están con su mami, con su papá, se sienten protegidos y bien, pero conforme crecen, digamos, las edades, hay más ansiedad. Entonces estás hablando de que ya los jóvenes de preparatoria, pues obviamente ya están fastidiados, tienen problemas porque no pueden hacer su vida social, no pueden estar con sus amigas y amigos, y entonces ya no están tan tranquilos como los niños más pequeños. Eso podemos decir que en general sucede. Las madres de familia han hecho un esfuerzo enorme, realmente debemos de felicitarlas a todas porque les cayó encima una responsabilidad muy grande que las mantiene en casa, que ellas no saben 100% cómo cuidar a los niños, que estén atentos a las clases, y han vuelto a revalorar y a apreciar, ¿no? A las maestras y a los maestros que tienen esas habilidades por su conocimiento de pedagogía y de trato con las niñas y los niños. Y en general podemos decir que comparado con otros países, sí reaccionó México rápido y bien en este tema educativo, y que pudimos rescatar el ciclo escolar que se cerró el 19-20 y iniciar un nuevo ciclo en general con buenas noticias, aunque obviamente hay de todo y hay problemas que tenemos que afrontar. Ok. En este punto específicamente, el medir efectivamente este aprendizaje en los diferentes niveles, ¿de qué manera? ¿Cuáles son los indicadores, al menos, que la Secretaría de Educación Pública está viendo, está proyectando, para decir que por lo menos se va avanzando en algo del aprendizaje? No sé si han sido las primeras evaluaciones, los primeros exámenes. ¿De qué manera la Secretaría de Educación Pública tiene esta temperatura? Bueno, Javier, digamos, el dato más duro que tenemos son los exámenes de ingreso de educación media superior, que es la preparatoria. Se hicieron los exámenes para pasar de secundaria a preparatoria, y quienes los presentaron pues fueron jóvenes que terminaron la secundaria 3 meses a distancia, 3 meses en medio de este problema del COVID, y mandamos a analizar los resultados tanto con las preparatorias de la UNAM como del Politécnico como de CONVIPENS, y lo que pudimos observar es que no se perdió conocimiento, que los resultados son similares a años anteriores, lo cual es un dato que nos alienta porque quiere decir que sí lograron seguir sus años, sobre todo tercero y secundaria, sin perder conocimientos. En cuanto al resto del sector educativo, tenemos un plan, hemos preparado una metodología que le llamamos de evaluación diagnóstica, para que al regresar a clases cada niña y cada niño puedan ser evaluados, pero no como calificaciones, sino evaluados para saber cómo se comportaron durante la pandemia, si aprendieron, si no aprendieron, si tienen rezago. Y esto lo harán sus maestras y maestros, y será, digamos, la primera etapa del regreso presencial de esta manera, con evaluación diagnóstica, que tiene la fuerza de ser personalizada, o sea, es para cada niña y para cada niño. Y para lograrlo estamos proponiendo, y de hecho así lo vamos a hacer, que solo entren la mitad del salón un día y la mitad del salón al día siguiente, de manera que tengamos mucho más capacidad de los maestros de darle atención personalizada a sus alumnos. Este es el proyecto que tenemos y que además nos va a ayudar en la sana distancia en el regreso a clases.
A ver, importante entonces lo que está planteando, secretario, y quiero detenerme porque son las preguntas que se repiten constantemente de los padres de familia. Entonces, para el regreso, por lo menos lo que plantea la Secretaría de Educación Pública es un examen diagnóstico en cuanto se regrese de manera presencial para conocer caso por caso cómo ve el aprendizaje o cómo fue el aprendizaje de las últimas semanas en el caso de cada uno de los alumnos. Es un punto muy importante. Y dos, no será un regreso, por lo menos el que se plantea en este momento la Secretaría de Educación Pública, como lo conocíamos en enero, en febrero, sino que la mitad del grupo irá un día y la mitad del grupo irá otro día. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y otra vez se intercalará. Esos son dos de los proyectos que tienen sobre la mesa en este momento de la Secretaría de Educación Pública para lo que se considerará el regreso. Así es, Javier, una cosa muy importante es que ese regreso a clases va a ser voluntario, porque como va a seguir la educación a distancia, ya que muchos estados van a ir regresando mientras otros se quedarán todavía guardados hasta tener el semáforo verde, entonces va a ser un regreso voluntario. Si algunos padres de familia por razones familiares no quieren que sus hijos vayan a la escuela porque tienen temor, porque tienen alguna circunstancia de riesgo en su hogar, va a ser voluntario y van a poder seguir sus clases tanto presenciales como ya a distancia. Ok. Por ejemplo, ¿de qué manera han trabajado con el Estado, por ejemplo, que está en verde? ¿De qué manera se va adelantando justamente esto específicamente? ¿Ya se plantean para las próximas semanas, conforme, pues, como acaba de decirlo, vaya cambiando a semáforo verde, este regreso? ¿El planteamiento ya está puesto en alguna fecha, secretario? Bueno, están los protocolos de regreso. De hecho, la decisión del día en que se reabren las escuelas es una decisión local, es una decisión de la autoridad educativa local y del gobernador, pero están los protocolos para todo lo que se tiene que hacer en el momento de reabrir las escuelas. Y me refiero a todo lo que es la limpieza profunda de la escuela, la conformación de un consejo de salud escolar, los filtros escolares, pues el anuncio a todas las madres y padres de familia de que el cubreboca va a ser obligatorio, el tema de que tiene que haber agua para lavarse las manos y jabón, todos los protocolos de sana distancia, en fin, todo eso ya lo conocen las maestras y maestros y van a hacer los protocolos de apertura. Hoy solamente Campeche está en verde. Hemos estado hablando con el señor gobernador para ver en qué momento ya abre las clases, y también otros estados que están en amarillo tienen una tendencia muy clara a reducir el contagio y muy pronto podrían estar en verde según la Secretaría de Salud. Nosotros estamos acompañando a esos estados para que puedan abrir en el momento que lo decidan. Pero cuando dice la Secretaría de Educación Pública que será voluntario el regreso, ¿esto se plantea por lo menos para el próximo, para este año escolar 2020-2021, o habrá una fecha en la cual ya será el regreso obligatorio, o se plantea durante todo este año al menos esta modalidad? ¿Se puede hacer esta proyección a mediano plazo? Bueno, nosotros no podemos predecir el futuro del COVID. En todo el mundo, pues todos los países realmente han estado de cabeza con este problemón. Estamos preparados para estar el tiempo que sea necesario con la oferta de educación a distancia, y además, para que cerremos la educación a distancia, tendríamos que tener ya a todos los estados en verde, y eso pues no va a ser digamos pronto, porque hay estados que todavía están lejos de estar en verde. Sí, claro. Por lo cual la educación a distancia se va a mantener. Cuando el último estado llegue a verde, pues es cuando ya podríamos evaluar si se cierra esa oferta de educación a distancia,
y también va a estar en función del calendario. Si nos falta un mes, 2 meses para cerrar el ciclo escolar, pues es probable que tomemos la decisión de continuar la educación a distancia todo el ciclo escolar. Si se logra esto, digamos, 3, 4 meses antes de cerrar el ciclo, pues entonces ya se cerraría la educación a distancia y le pediríamos ya a toda la población estudiantil y magisterial que regresen a la educación presencial ya de manera obligatoria. Sí, claro. Sí, sí, un panorama, insistimos, que todavía no lo sabemos. ¿Cuál sería la preocupación principal de acuerdo a lo que está sucediendo, por ejemplo, y por supuesto usted está haciendo y siguiéndolo puntualmente en Europa, por ejemplo, lo que sucede en Francia, lo que sucede en España, lo que incluso están haciendo por zonas en Estados Unidos? ¿Hacia qué país tendría que voltear México de alguien que lo esté haciendo bien? ¿Cuál podría ser un buen modelo para imitar, secretario? Lo que sucede es que lo que está pasando en otros países, sobre todo europeos, es una especie de ventana al futuro. Es muy probable que lo que pase en países europeos después de un par de meses llegue a México. Así fue con el COVID. Entonces, tenemos que prepararnos en función de lo que estamos viendo. Y si hay rebrotes en Europa, pues una de las posibilidades es que lo haya en México. Y en ese caso, obviamente, continuaríamos con la educación a distancia el tiempo que sea necesario. Como modelo, afortunadamente nos han tomado como modelo la mayoría de los países latinoamericanos a nosotros, porque hemos tenido un método muy flexible, hemos logrado darle a toda la población estudiantil sus libros de texto gratuito. La televisión llega a casi todos los hogares. El Internet, curiosamente, si uno ve las estadísticas, pareciese que solo llega al 30% de la población por cómo está formulada la pregunta sobre si hay o no conectividad en las casas. Y sin embargo, hemos visto que cerca del 70% de la población está estudiando a través de Internet. Y luego también tenemos la radio comunitaria. Entonces, es un modelo híbrido que nos ha funcionado bastante bien. Y varios países no solo nos han pedido el modelo, sino también los contenidos. Muchos de los programas educativos que estamos transmitiendo se están transmitiendo en otros países porque les pareció una oferta pertinente, y obviamente estamos en esto unidos todos y se los damos con mucho gusto. Ok, y para cerrar, y le agradezco de verdad, secretario, esta comunicación es para nosotros muy importante. Me gustaría cerrar con un breve mensaje para los 3 sectores. Primero le pediría, ¿qué le dice el secretario de Educación Pública en un mensaje contundente al magistrado, a los maestros que se están esforzando en esta etapa? En un mensaje contundente, ¿qué le diría, secretario? Pues todo nuestro respeto y admiración por el compromiso que tienen. Estuvimos viendo una estadística que tenemos desde que inició el gobierno. Entre 9 diferentes profesiones o actividades, cuando inició el sexenio, el magisterio ocupaba en el ánimo social el último lugar, curiosamente, por lo mal que habían sido tratados en el pasado, y hoy ocupan el primero por el esfuerzo que han hecho durante el COVID. Han revalorado su posición frente a la sociedad, y eso pues nos da muchísimo gusto y los felicitamos. Ok, ¿qué le diría a los padres de familia, secretario? A los padres de familia, bueno, sobre padres, pero principal madres de familia, se han esforzado de una manera extraordinaria. Hay que felicitarlas, porque de repente se tuvieron que dedicar al 100% al aprendizaje de sus hijas e hijos, y realmente han mostrado pues un amor y un acompañamiento muy importante. Nació algo que ya se había perdido en México, que es la corresponsabilidad en la educación de los hijos. Ahora, madres y padres de familia, junto con el magisterio, están viendo por la educación de sus hijos, y eso es
algo muy bueno que no se debe de perder una vez regresando a la nueva normalidad. Y por último, a los alumnos, secretario. A los alumnos, pues decirles que hemos hecho un gran esfuerzo porque tengan materiales interesantes, divertidos, que estudien, que hagan un horario, que tomen muy en serio la educación a distancia porque les va a servir como una plataforma muy importante de conocimiento, pero también que inviten a sus padres, a sus abuelos, a ver los programas con ellos, después a comentarlos, porque curiosamente muchas niñas y niños han contagiado a los adultos a que terminen sus estudios. Hemos tenido una demanda enorme de adultos que quieren terminar sus estudios de secundaria, sus estudios de primaria, y esto es gracias a que los niños los contagian dentro de la casa para seguir aprendiendo. Creo que están viviendo una época complicada, pero al mismo tiempo una gran oportunidad. Ser autodidacta, tener que formarse una voluntad para estudiar, es otro de los aprendizajes de la pandemia. Claro. Claro. Y cubrebocas siempre y a todo lugar obligatorio para el regreso. Eso sí. Así es, porque es de las pocas, digamos, aportaciones personales que uno puede tener para proteger a los demás. Cuando uno usa el cubrebocas está protegiendo al otro, mucho más que a uno mismo, y si todos lo usamos, todos nos protegemos entre todos.